SER Podcast. El Partido Popular Nacional ha llevado todavía hoy más allá su estrategia de intentar no enfadar a Vox, aunque para eso se tenga que desmarcar implícitamente del pie en pared que pusieron los populares de Ceuta ante los mensajes xenófobos de Abascal. Hoy el PP Nacional ha intentado vender la idea de que si el PP de Ceuta permitió con su abstención que se declarara non grata a Abascal fue porque preferían no tomar partido en una votación que no les gustaba demasiado. Lo que pasa es que al final el presidente de Ceuta consideró que lo mejor para no participar de ese circo político era abstenerse, ¿no? Esto que ha dicho Teodoro García Egea en Antena 3 no es así. El propio presidente de Ceuta ha explicado aquí, en Hoy por Hoy, que si se abstuvieron no fue porque no les gustara aquel circo, como dice Egea. Si el PP de Ceuta se abstuvo fue por una decisión política, la de no votar lo mismo que Abascal, la de desmarcarse de la agitación irresponsable de Vox. Nosotros no somos partidarios de declarar non grato a nadie, pero creo que el trasfondo del asunto justificaba que nos diferenciáramos en ese momento crítico para Ceuta del discurso de Vox, y creo que esa fue la manera responsable de hacerlo. Así que se abstuvieron con toda la voluntad política de desmarcarse de Vox, por mucho que diga García Egea y por mucho que diga la dirección nacional del PP. Esto por un lado. Y dos, nosotros no estamos a favor ni de cordones sanitarios, ni de personas non gratas, ni de figuras de este estilo. Esta está siendo la tesis de la dirección nacional del PP. Nosotros no estamos a favor de cordones sanitarios. Pues bueno, también su hombre en Ceuta, Juan Jesús Vivas, esta mañana en Hoy por Hoy dice, ojo. Aquí el cordón sanitario lo ha establecido Vox. Vox se negó a firmar una declaración institucional en la que se afirmaba con toda rotundidad que Ceuta era parte esencial e indisoluble de España, firmada por todos los grupos políticos de la Asamblea, incluidos los partidos políticos a los que el señor Abascal ha calificado de aliados de Marruecos. El señor Abascal o el partido de Vox presionó para que las comunidades autónomas del resto de España no se hicieran cargo de los menores que masivamente habían entrado en Ceuta los días 17 y 18. El partido del señor Abascal no apoyó la resolución histórica del Parlamento Europeo del día 10 de junio de este año, en la que se afirmaba que Ceuta y Melilla forman parte de España, que las fronteras son las fronteras de Europa y que hay que respetar la integridad de nuestros territorios. El grupo Vox se abstuvo en el último pleno en una propuesta para invitar a sus majestades los reyes a que visitaran Ceuta. Por tanto, creo que los cordones sanitarios en el asunto del tratamiento de la crisis, quien los ha establecido ha sido el Vox. Palabra del PP de Ceuta. Ha hecho un llamamiento casi desesperado el presidente de la ciudad autónoma aquí en la SER a cuidar como un tesoro la convivencia multicultural de la ciudad autónoma, a protegerla de cualquier chispa xenófoba, que es precisamente lo que Abascal fue a hacer allí a Ceuta. Lo vamos a escuchar, la explicación muy clara de Juan Jesús Vivas, la vamos a explicar esta noche aquí, la vamos a escuchar, la vamos a analizar con Manuela Carmena. Manuela, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Aymar, y enhorabuena, lo primero, ¿eh? Muchísimas gracias, Manuela. Yo ya te lo notaba los días anteriores, ¿eh? Sí. Que hablabas ya como un jefe, ¿no? ¿Qué me dices? ¿En serio? Como lo oyes, sí, en serio, ¿eh? Lo pensé. Digo, si yo te digo cuando me enteré, no me vas a creer. Bueno, tenías ya voz de jefe, ¿eh? Muy bien, muy bien. Te lo mereces un montón, ¿eh? Un beso, Manuela, un beso enorme. Venga, y dos escritores en esta mesa. Daniel Bernabé, ¿cómo estás? Buenas noches, señor director. Y Jorge Freire, filósofo, escritor. Muy buenas noches. Buenas noches, Aymar, muchas gracias. Y entre tanta chanza, una noticia seria, noticia de última hora que acabamos de conocer. Ya son 3 los detenidos por la Ertzaintza por la paliza gravísima, una paliza salvaje en grupo contra un joven en Amorebieta, en Euskadi. Miguel Ángel Garrosa, Gabón. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Bueno, pues como decías, ya son 3 los detenidos. El primero de los arrestos se ha producido a media tarde, un menor de 17 años que se ha presentado en la comisaría de la Policía Vasca hace 10 minutos. El Departamento de Seguridad ha confirmado otras 2 detenciones. Eso sí, la Ertzaintza y la Policía Local de Amorebieta siguen trabajando a esta hora en la identificación y localización de ese grupo de jóvenes que participaba en esa pelea que dejaba a un chico de 23 años ingresado con pronóstico muy grave en el Hospital de Cruces. Esta misma mañana el Endacari condenaba los hechos y aseguraba que lo sucedido supera cualquier límite tolerable. Mañana hay convocado una concentración de condena en la localidad vizcaína de Lemoa, el pueblo en el que reside el chico agredido.
Garrosa, gracias, buenas noches. Hasta luego. Hoy hemos escuchado el llamamiento muy explícito de las autoridades sanitarias a las embarazadas para que se vacunen. La voz de alarma la ha dado Jesús Aguirre, el consejero de Salud de Andalucía, esta mañana. Tenemos un volumen importante de mujeres embarazadas ingresadas actualmente. Desde aquí hago un llamamiento a que en cualquier momento del embarazo, cualquier mujer que esté embarazada, que acuda a su centro de salud. Ha habido ahí una información anómala, ha habido quizá una falta de conocimiento y muchas mujeres que el hecho de estar embarazada ha hecho que digan, bueno, yo una vez que después del parto, cuando me vacuno, que se vacunen a la mayor brevedad posible. Y la preocupación la ha confirmado esta tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Trabajar en la concienciación de la importancia de la vacunación en las mujeres embarazadas, muy importante. De hecho, vamos a tener reuniones desde el Ministerio, tanto con las sociedades de ginecología como también matronas, comadronas, para incidir en la importancia de vacunarse. Hemos tenido algunos casos con desenlace fatal en los últimos días y nos preocupa esta cuestión que usted acaba de comentar. Óscar Martínez Pérez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Especialista en obstetricia y ginecología del Hospital Puerta del Hierro de Madrid. ¿Qué está pasando? ¿No se vacunan las embarazadas? Bueno, yo creo que lo resumió bien el consejero. Teníamos una recomendación del Ministerio y de la OMS de que la vacunación era necesaria, que era segura, y porque había más riesgo de eventos adversos en la embarazada. Y no ha habido una transmisión de esa recomendación con una ciencia detrás importante a la población, y la población no ha tomado las medidas en apuntarse a la vacunación de la manera que nos hubiera gustado, y lo que hace es que tenemos muchísimas embarazadas no vacunadas que están en mitad de una alta incidencia de coronavirus y que están expuestas a eventos adversos muy graves y un aumento de mortalidad materna. Claro, porque además por edad, las embarazadas están ahora mismo en ese grupo de edad en el que está habiendo una transmisión del virus enorme. Enorme. Yo quisiera ponerle una cifra para la audiencia. Es básicamente la posibilidad de que una mujer embarazada tenga un ingreso en UCI o fallezca por COVID es 10 veces la de su rango de edad. Es decir, si yo tengo entre 30 y 39 años y tengo una posibilidad de ingresar en UCI del 0,2%, si estoy embarazada, es del 2%. Entonces, ese aumento importante de riesgo en ingreso en UCI y de mortalidad está ahora mismo siendo detectado por las autoridades, y por eso la preocupación de los profesionales que atendemos a estas pacientes. ¿Y por qué esto me refiero? ¿Qué hace el virus o la infección derivada del virus en una embarazada? Bueno, todos los virus que producen neumonías, y recordar que la vacuna de la gripe es recomendada en la embarazada por esto, todos los virus que producen neumonías afectan a la embarazada, que básicamente tiene que respirar por ella y por el bebé, por el feto. Entonces, si yo tengo una neumonía, tengo problemas para oxigenarme en mi cuerpo, y es que además tengo que oxigenar a mi bebé, y eso hace que yo tenga unos problemas puramente mecánicos y también de gestión de mi espacio a la hora de expandir mis pulmones. Ese es el problema número uno. El segundo problema es que yo tengo mi coagulación activada porque voy a parir, y entonces como la mujer va a parir, pues tiene una coagulación activada para soportar esa pequeña hemorragia que se ocurre después del parto. Y el COVID lo que hace es aumentar la coagulación. Y además tengo un órgano en mi cuerpo, que es la placenta, que está llena de vasos sanguíneos, de unas capas que llaman endotelio, y el virus es especialmente duro con todos los vasos sanguíneos. Con lo cual, esos tres problemas juntos hacen que la mujer embarazada tenga más riesgo de ingresar en UCI por neumonía, tenga más eventos tromboembólicos venosos, más trombosis venosa pulmonar, y tenga más problemas relacionados con hipertensión generada en la placenta, que nosotros denominamos preeclampsia. Toda esa tormenta perfecta hace que las mujeres tengan más riesgo de eventos adversos y de mortalidad incluso intraútero de sus bebés. Hay casos de muertes fetales intraútero por el COVID de la madre. Sí, el 0,7% en nuestro registro, el 0,7% en mujeres afectadas de COVID, y en las mujeres no afectadas de COVID, que hemos comparado ese riesgo, es del 0,2%, el 0,7 versus 0,2. Doctor, decía el consejero, puede que haya habido algún tipo de información errónea circulando por ahí. ¿Ustedes esto lo han detectado? ¿Que haya habido una leyenda urbana de yo, mujer embarazada, no me tengo que vacunar? Sí, en el embarazo todo el mundo opina. Todo el mundo opina en el embarazo, y la verdad es que siempre la mujer embarazada es muy sensible a informaciones que tratan de proteger a su bebé de vacunas que se les ha acusado
de no tener suficiente evidencia y intenta proteger a su bebé asumiendo ella el riesgo, decir, bueno, no va a pasar nada porque yo no quiero que mi bebé exponerle a una vacuna que ellos han denominado experimental, pero no tiene nada experimental. Y en ese intento de protección del bebé hemos caído en una no vacunación y eso hace que, lejos de proteger al bebé, la no vacunación empeora el riesgo de prematuridad. Aproximadamente un 10% de las mujeres que tienen COVID tienen partos prematuros. Eso es una enorme barbaridad respecto a las mujeres no COVID. Y aproximadamente tenemos que esas mujeres que tienen prematuridad tienen un riesgo de fallecer el bebé y de ingresar en UCI neonatal y de las secuelas que provoca la prematuridad. O sea, es decir, esa trato de intentar no exponer al bebé a una vacuna, lo que genera es el efecto contrario. Pues ese es el mensaje. Las mujeres embarazadas a vacunarse en cuanto puedan. Óscar Martínez Pérez, especialista en obstetricia y ginecología del Puerto del Hierro de Madrid. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Decía la ministra de Sanidad, este asunto se ha abordado esta tarde en el Consejo Interterritorial, en la reunión que mantiene el Gobierno con las comunidades autónomas. Ha habido un asunto que no se ha tratado, y es la posibilidad de empezar a pedir el certificado de vacunación para entrar en el interior de bares y restaurantes, cosa que Galicia y Cataluña ya están haciendo en las zonas que peor están. La ministra de Industria, Reyes Maroto, había dicho esta mañana que era un asunto que estaba sobre la mesa, que Sanidad lo estaba valorando, que de hecho estaba sobre la mesa de la Interterritorial de Salud. Está ahora mismo en debate dentro de la Comisión Interterritorial. Tenemos que dar las garantías jurídicas para que se pueda utilizar este certificado, como bien señaláis, no solo para acceder a determinados establecimientos, sino también para acreditarlo en los usos distintos. Bueno, pues en esa comisión interterritorial esta tarde no se ha abordado, no se ha debatido el tema, a pesar de que algún consejero de Sanidad sí que lo ha tocado. Y es un asunto importante porque varias comunidades lo estudian, no solo ya las dos que lo han empezado a aplicar, que son Canarias y Galicia, sino que, por ejemplo, Aragón ha anunciado hoy que se lo está planteando. Javier Lambán es el presidente de Aragón. Parece una idea interesante y que desde luego el Gobierno de Aragón, como creo que todos los gobiernos autonómicos, va a estudiar seriamente. No esperábamos en ninguna comunidad autónoma de España un repunte de esta magnitud, aunque también es cierto que el alto índice de vacunación está suponiendo que el impacto no se parezca en nada a lo que hemos tenido que sufrir en otros momentos concretos. Francina Armengol, presidente de Baleares, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Hora 25. Muchísimas gracias a ti y primero de todo enhorabuena por ese reto profesional que asumes. Muchísimas gracias. Menudo toro me viene. Presidenta, ¿usted es partidaria de empezar a pedir el certificado de vacunación o una prueba negativa de COVID para permitir la entrada a la hostelería, a los interiores de la hostelería, en las zonas que peor estén? Mira, nosotros desde el Gobierno de Baleares estamos trabajándolo también con el Ministerio de Sanidad desde hace semanas, yo diría que meses, que hemos pedido un poco a ver cómo podíamos plantearlo, el hecho de las actividades de más riesgo, que son algunas que hemos ido trabajando durante toda esta pandemia, ¿no? Y que son bastante evidentes, poder pedir esa doble pauta de vacunación para hacer una actividad de más riesgo, que puede ser ligada al ocio, ligada a la cultura, ligada al deporte, ligada a los espacios más cerrados, y poder pedir esa doble vacunación. Para ello, claro, lo que hemos pedido al Gobierno de España en diferentes ocasiones es que ese pasaporte COVID, la tecnología que eso implica, pueda ser administrado a las comunidades autónomas para que lo podamos utilizar en esa cuestión. Es verdad que aquí hay una diferencia con el Gobierno de España, que dice, bueno, el uso es solo de movilidad en puertos y aeropuertos. Nosotros somos una comunidad con mucha movilidad internacional, por tanto, esa tecnología que nos pudiera hacerlo más ágil para todos, tanto los residentes como los turistas, nos iría muy bien. En todo caso, tal y como ha quedado ya explicado por parte del Ministerio de Sanidad, nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando con nuestros asesores sanitarios para ver cómo vamos implementando esa obligación de doble vacunación o de una prueba negativa para hacer según qué actividades que son de más riesgo, porque entendemos que eso protege, sin duda, que ha sido nuestro primer objetivo durante toda esta pandemia, y segunda oportunidad también porque incita a la vacunación, y eso es muy importante, que la gente se vacune es fundamental, porque si vemos los cuadros de la gente que está ingresada en los hospitales en este momento, hay un tanto por ciento muy elevadísimo que son de la gente no vacunada, ¿no? O sea, que tienen intención de pedir la doble vacunación para entrar, por ejemplo, ¿a qué sitios?
Bueno, nosotros lo estamos planteando, ahora estamos debatiéndolo porque la semana que viene vamos a volver a tomar medidas, a actualizar nuestras medidas que hacemos cada 15 días y lo estamos planteando en este momento, estamos estudiándolo para sitios de más aglomeración, ¿no? Donde hay más gente y donde tienes más contacto social. Entonces, bares y restaurantes, por ejemplo. No, en este momento no estamos estudiando tanto esta posibilidad como de las grandes aglomeraciones, pues de conciertos que tenemos permitidos hasta 2.500 personas o eventos deportivos con mucha más gente, porque ahora volverán a empezar las ligas. Bueno, estamos en este momento estudiándolo desde el Gobierno y el lunes tenemos Consejo de Gobierno y vamos a ir implantándolo de forma que evidentemente la gente tenga tiempo de tener esa doble vacunación. En Baleares, y yo quiero ponerlo mucho en valor, ya estamos vacunando a partir de 12 años. Por tanto, también pensamos que esto es un reto fundamental porque si tú obligas a estar doblemente vacunado, tienes que haber dado la garantía a toda la ciudadanía que pueda haber optado a ello. Baleares es la comunidad que mayor tasa de vacunación tiene en esa edad tan temprana de 12 a 19 años, pero además de largo. Sí, efectivamente, porque nosotros abrimos la vacunación a 16 años ya hace casi un mes y ahora ya hace 2 semanas que hemos sido la segunda comunidad autónoma después del País Vasco que hemos abierto a 12 años precisamente para garantizar esa equidad e igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, sean de la edad que sean, ¿no? Porque el contagio lo puede provocar un niño, lo puede provocar una persona mayor o una persona de mediana edad. Por lo que le entiendo, usted no consideraría justo pedir esa doble vacunación para entrar a determinados ámbitos si no se le ha dado a toda la población la posibilidad de vacunarse. Yo creo que eso es normal que un ciudadano se queje. Si tú le obligas a tener doble vacunación pero no le has abierto las puertas para que se pueda vacunar, es normal que se queje, tiene todo el derecho, ¿no? Entonces, si fuera así, en todo caso yo entiendo que se tendría que dar la posibilidad de hacer una prueba negativa si no le has ofrecido la vacunación. ¿Aplicarlo, por ejemplo, en las discotecas, en las grandes discotecas de Baleares? ¿Está sobre la mesa eso? Sí, pero nosotros las tenemos cerradas. Nosotros hemos sido una comunidad autónoma que hemos planteado ser muy rigurosos en la protección a la población, sabiendo muy claro y pactándolo siempre con los empresarios, porque yo todas las medidas las he llevado a mesa de diálogo social, las he pactado con las instituciones de Baleares y las he pactado con empresarios y sindicatos, y nosotros no hemos abierto las discotecas en ningún momento durante todo este tiempo porque somos conscientes que no es el momento, porque tenemos todavía una incidencia complicada y además lo hemos hecho de acuerdo con el empresariado. Hablando de la incidencia, ustedes han comunicado hoy 860 nuevos contagios en las islas, que es la segunda cifra más alta de toda la pandemia. ¿Quién se está contagiando en Baleares ahora mismo? Bueno, sobre todo, nosotros primero de todo decir que cuando relajas medidas y cuando abres la movilidad hay más contagios. Eso lo hemos sabido durante toda la pandemia, por tanto eso es normal. Nosotros tenemos una comunidad autónoma que es muy atractiva y vive mucho del turismo, por tanto obviamente tenemos mucha más movilidad. Creo que es bueno explicar que nosotros en este momento tenemos temporada turística, que hemos arrancado muy bien, por tanto tenemos mucho visitante. La incidencia acumulada te pone los positivos, tanto si son residentes como turistas, pero el denominador siempre sigue siendo los residentes, por tanto tenemos una incidencia más alta, sale más alta en número que lo que la realidad es, porque no se está comparando con la población real de Baleares, que tenemos que sumarle al 1.100.000 pues los turistas que tenemos allí, que son muchos cientos miles que tenemos en este momento en Baleares y que queremos seguir manteniendo, ¿no? Los contagiados, el mayor número de contagiados es en la edad más joven todavía, la edad que no había podido acceder a la vacunación, y es lógico y normal, por eso abrimos de seguida la vacunación a los jóvenes. Hemos dicho que Baleares es la comunidad autónoma con una mayor tasa de vacunación entre los más jóvenes, pero sin embargo, viendo la tabla me ha llamado la atención que entre 60 y 69 años ustedes llevan un retraso considerable en cuanto a doble pauta respecto a la media española, casi 10 puntos por debajo de la media española. ¿Qué está pasando ahí, en esa franja 60-69 que es la que recibe AstraZeneca? Sí, bueno, en esa franja es verdad que nosotros fuimos de las comunidades autónomas que al principio, claro, como somos una población más joven, tuvimos un ritmo de vacunación diferente porque hay menos personas mayores y porque esa es una realidad, y por tanto en ese sentido fuimos noticia y creo que, en fin, que no tiene razón de ser, porque era muy bueno vacunar primero a los más vulnerables, que eran los más mayores, y luego es verdad que la franja de los 60-69, con la situación que hubo de la AstraZeneca, hemos tenido más complicado poderla vacunar. Le hemos ofrecido a los 60-69 otras alternativas y estamos llamando uno por uno para que la gente se vacune, porque, repito, es muy importante que la gente tenga la doble pauta de vacunación. Es fundamental para protegerse su salud individual y la colectiva. ¿Usted entiende las críticas de comunidades, sobre todo Madrid, pero no solo, al gobierno central por la escasez de vacunas? Mire, yo
yo soy una persona que intento mirar los vasos medio llenos, porque estamos en una pandemia sanitaria a nivel internacional. Hay muchos países del mundo que es que no han aplicado ni una vacuna, que eso es un drama internacional y tendríamos que planteárnoslo en serio. Cuando hablamos todos de solidaridad también tendríamos que pensar en eso, aunque solo fuera por el egoísmo, porque si no se vacuna todo el mundo, seguimos en peligro todos por el tema de la COVID. Dicho esto, evidentemente Baleares también siempre quiere más vacunas. Yo quisiera poder tener más vacunas porque mi ritmo de vacunación es muy alto. Si me dan más vacunas, vacuno más, es evidente. Pero hay que poner en valor que España es el país que va más avanzado en vacunación y creo que eso es un reto que hemos conseguido entre todos. Gobierno de España, las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, porque hemos puesto lo mejor de nosotros mismos para acelerar la vacunación. Pero entonces yo lo veo un éxito. Más allá de que el gobierno central sea del mismo color que sea de su partido, básicamente, más allá de eso, díganos la verdad, cuando Madrid dice, es que nos torean porque nos dicen que va a llegar X cantidad una semana y luego no llega y así es imposible hacer una previsión lógica. ¿Cuánto hay de verdad en eso? Yo diría que ahí hay mucha demagogia, porque bueno, yo tampoco no quiero, pero el sistema que ha empleado de vacunación Madrid no es el más acertado a lo mejor para llegar a la población. De hecho, en fin, nosotros hemos recibido menos vacunas al principio porque somos una población más joven, supongo que Madrid también la habrá pasado, pero nosotros estamos vacunando a 12 años y estamos teniendo vacunas para vacunarles. Esa es la realidad. También hemos facilitado la vacunación a la población. Dicho esto, obviamente nos gustaría tener más vacunas a todos, pero también es justo decir que no es culpa del gobierno de España. Es que las farmacéuticas no han servido. Tendríamos que apuntar donde toca y donde se han incumplido contratos con la Unión Europea, donde ha habido mucho dinero público y donde no ha habido la liberalización de las patentes que tendría que haber sido. Eso no es responsabilidad del gobierno de España. Y no es porque sea mi partido político. Yo lo que tengo que decir en contra del gobierno de España siempre lo he dicho, porque yo soy presidenta de Baleares para defender los intereses de Baleares, gobierne quien gobierne en Madrid, pero creo que eso es justo explicarlo así. Me gustaría que escuchara lo que ha dicho estos días el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ante la pregunta de este periodista. ¿Y si tiene previsto en los próximos meses la posibilidad de obligar vacunarse a determinados colectivos como pueden ser profesores, sanitarios u otros colectivos que sean sensibles, ¿no?, por el tratamiento con otras personas? No puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación porque es un derecho que no es obligatorio. Distinto es lo que usted plantea de los funcionarios de distintos cuerpos, que también el gobierno está estudiando esa posibilidad. Se refiere al gobierno de Canarias, pero dice que lo está estudiando. ¿Ustedes contemplan la vacunación obligatoria de determinados colectivos o de determinados colectivos de profesionales públicos? Yo lo veo necesario. Nosotros lo aprobamos en la Ley de Salud Pública. Es verdad que el Gobierno de España eso no lo ha valorado bien y ahí hemos tenido conflicto, ¿no? Entonces estamos estudiando la fórmula para, de alguna manera, incentivar esa vacunación en personas, sobre todo en sociosanitarios, en sanitarios y de una forma muy especial en sociosanitarios, porque es cierto que ahora ya vuelve a entrar la situación del virus en las residencias. Entonces hay que ser muy consciente de que una persona mayor, aunque la enfermedad, si estás doblemente vacunado, la enfermedad la vives de otra manera, más floja, menos intensa, a una persona mayor que tiene otras complicaciones le puede costar la vida. Entonces yo pido un planteamiento de sentido común y de rigor para que la gente que trabaja en residencias, en hospitales, en centros donde atiendes a personas muy vulnerables, tienes que estar vacunado. Pero, es que me parece un disparate enorme no hacerlo. Una cosa es pedirlo o incentivarlo, como me ha dicho, y otra cosa es obligarlo. Se plantean obligarlo. Ustedes aprobaron en mayo una ley, ¿verdad?, que les permitía obligar a determinados colectivos a vacunarse. En el momento dijeron, no es para ahora, no lo vamos a usar ahora. ¿Se lo plantean? Bueno, es que el Gobierno de España nos ha planteado ahí que constitucionalmente no lo ve la obligación. Entonces ahí tenemos un problema jurídico con el Gobierno, esa es la realidad. Entonces nosotros veíamos que esa era una salida. La otra salida que estamos trabajando es obligar bueno, estamos ya en muchas residencias haciéndolo y lo vamos a instaurar de una forma más específica, que los trabajadores no vacunados tengan que ir con PCR negativa y que la tengan que hacer unas cuantas veces a la semana, ¿no? Creemos que eso garantiza la seguridad a los residentes, que para nosotros es lo más importante. ¿De su bolsillo? ¿Una PCR varias veces a la semana? Bueno, lo veremos de cómo lo podemos hacer desde la Administración Autonómica. Ustedes tuvieron un macrobrote a principios de verano que estuvo a España entera en vilo, con muchísimos jóvenes que se contagiaron en un concierto de reggaetón y terminaron, algunos contagiados, otros por contacto estrecho, terminaron confinados en un hotel, con los padres de algunos de esos jóvenes denunciándoles a ustedes, y esto
ha terminado con que su directora de Salud Pública está ahora mismo imputada por haber ordenado ese confinamiento por un supuesto delito de detención ilegal. Usted, cuando escuchó que su directora de Salud Pública le imputaban por detención ilegal por haber ordenado ese confinamiento de gente contagiada o contactos estrechos, ¿usted qué sintió? ¿Qué pensó? Dejaré aparte los sentimientos porque no sé si puedo expresarlos, pero yo tengo que acatar y respetar las normas que dicta la justicia, y evidentemente nosotros defendemos la actitud y la toma de decisión política de la Directora General de Salud Pública, que el trabajo que ha hecho es inmenso y es fantástico para proteger a la población, no solo la residente de Baleares, sino la que nos visita. Y yo quiero poner en valor, nosotros desde Baleares, desde el principio de la pandemia, cosa que en casi ningún territorio, creo que en ningún territorio español existe, hemos puesto hoteles puente, que les llamamos, gratuitos a las personas residentes de Baleares que por condiciones de que pues viven en una casa pequeña y no pueden hacer la cuarentena como toca, o el aislamiento, un migrante que llega a Baleares una patera y no puede hacer ese aislamiento, o un turista que viene y es contacto estrecho, no puede hacer el aislamiento en el hotel, le ponemos un hotel gratuito desde el principio de la pandemia, y lo estamos haciendo con el presupuesto de la comunidad autónoma. Nunca nos había pasado que alguien no quisiera estar en ese hotel haciendo la cuarentena, porque se protege, porque es para protegerle. O sea, cuando es un contacto estrecho, y hemos seguido toda la norma del CAES y del Ministerio de Sanidad y lo que hacen todos los gobiernos autonómicos. Si eres contacto estrecho, tienes que hacer la cuarentena y tienes que hacer el aislamiento. Si no, eres un peligro, no solo para ti, sino también para la otra población. Su gobierno, entiendo, respalda completamente la gestión que hizo la directora general de aquello y le va a apoyar en todo el proceso, en todo lo que venga respecto a esta imputación por detención ilegal. Imputación no, porque está Manuela Carmena escuchando y me va a echar la bronca después. Investigación por... ¿Verdad, Manuela? Lo digo bien. Sí, lo has dicho bien. Vale. Claro que la respaldamos, obviamente que sí, porque... y además yo creo que es muy evidente. Nosotros, cuando la juez dictó que teníamos que los niños, los chicos tenían que salir del hotel, nosotros, hicimos las gestiones para decirles, vamos a poner un barco que sea burbuja, que sea seguro, vamos a hablar con las otras comunidades autónomas, y el Ministerio de Sanidad nos ayudó a coordinar para que los vayan a buscar. Pusimos el barco y llevamos a Valencia, y de hecho en unas horas positivizaron las PCRs. Y es evidente que luego contagiaron a más gente. Es que eso ha sido así. Por tanto, es obvio que lo que se hacía desde el gobierno de Baleares era con la intención no de tener retenido a nadie, sino de proteger la salud pública de los que estaban en el hotel y de los otros ciudadanos. Me ha dicho, no voy a hablar de sentimientos. Yo le quiero preguntar cómo está ella, Antonia Font, la directora general de Salud, porque al final ha quedado una desprotección legal absoluta si está siendo investigada por un delito grave por ordenar un confinamiento. Bueno, eso no es agradable. Pero al final yo tengo la suerte de tener un magnífico equipo de gente que sabe dónde estamos. Y estamos toreando y luchando contra una pandemia sanitaria, y nuestro objetivo y nuestra obsesión es proteger a los ciudadanos de Baleares. Y hemos conseguido, Baleares, ser la comunidad autónoma con menos exceso de mortalidad en el 2020 comparado del 15 al 19, un 0,3%. No por decir nada, pero en Madrid un 37% de exceso de mortalidad. Entonces, quiere decir que nuestro objetivo ha sido luchar para proteger la salud de los ciudadanos, y María Antonia ha sido y es un ejemplo en aplicar el sentido común, el sentido epidemiológico, las normas sanitarias para proteger a la población, y seguiremos haciéndolo así. Ahora que no nos escucha nadie, dígame, ¿la conferencia de presidentes sirve para algo? Sirve para mucho. Y yo estoy muy contenta de tener conferencias de presidentes, espacios de debate, de consenso, de poner en común soluciones para los ciudadanos. Yo creo que si no hablamos, no nos entendemos. Y por tanto es muy importante el espacio de la conferencia de presidentes porque se establecen relaciones bilaterales entre comunidades autónomas que van muy bien, y porque también es necesario el ámbito multilateral con el Gobierno de España. Y yo siempre he defendido que eso es un instrumento que tendría que estar mucho más regulado, mucho más constante, con un reglamento que se cumpliera, mucho más específico, con acuerdos muy importantes. Pero tiene algo de razón el PP cuando dice, es que mira la escaleta, es que vamos a hablar cada unos 5 minutos, pum, 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 y eso al final no lleva a nada.
Sí que lleva. Es importante vernos, es importante hablar, es importante compartir, es importante decidir conjuntamente. Y yo quiero agradecer al presidente Sánchez esa vocación de intentar reunirnos, vernos y consensuar. Y yo le puedo decir que durante estos meses que han sido muy difíciles, la posibilidad de vernos, de hablar y de compartir y de decidir conjuntamente ha ido muy bien, ha ido en beneficio de la ciudadanía, cada uno de los territorios que representa y al conjunto de España. Y yo creo que sí que sirve. Yo era presidenta también cuando gobernaba Mariano Rajoy, solo pude ir a una conferencia de presidentes donde lo que se acordó no se cumplió. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que establecer una forma de entender que España es un país muy plural, es muy diverso, que es un país que se tiene que tomar decisiones desde el planteamiento compartido, y creo que esos espacios nos van muy bien, y a mí me gustaría que fueran todavía más constantes y que pudiéramos codecidir mucho más, porque España creo que es plural, así. Es diversa y es multinivel, que es la nueva palabra de moda en el Partido Socialista. Bueno, cada uno la llamará como lo llamará. Yo creo que España tendría que ser mucho más federal, que las decisiones se tomaran de forma mucho más compartida, que fuera mucho más realista la visión de la periferia, que fuera mucho más potente. España no es Madrid, no es solo Madrid, es mucho más, y por tanto yo creo que eso a veces se olvida desde la visión, desde el centro, desde el gobierno de España. A veces se olvida la realidad que tenemos en España, que es un país plural, diverso, plurilingüe, y que por tanto tiene muchísimas otras acepciones y que tendríamos que también saber poner en valor, y a veces eso... No me diga que este gobierno de España olvida la pluralidad de España, ¿sí? No lo digo, no, yo lo ponía en valor. Yo creo que Pedro Sánchez es el presidente que más ha tomado en serio el tema de la cogobernanza, lo digo abiertamente. Ha montado muchísimas conferencias de presidentes, ha montado muchísimas conferencias sectoriales, tenemos una relación con los ministros que no era habitual. Yo le puedo decir mi visión. Yo he gobernado en Baleares teniendo un gobierno del Partido Popular en España y los gobiernos de Pedro Sánchez. Hay una diferencia abismal, pero no por el partido político. Esto es lo bueno. Mañana el presidente Sánchez comparece para hacer el final del curso político, para solemnizarlo. Le decía, esto es lo bueno, lo que me está diciendo sobre el gobierno de Pedro Sánchez, de su propio partido. ¿Cuál es el reproche? Después de esta mitad de legislatura, ¿cuál es el principal reproche que como presidenta de Baleares le haría al gobierno central? Mire, tal vez si yo tengo que mirar hacia mi comunidad autónoma, pues nosotros tenemos asignaturas pendientes, claro, con el Gobierno de España y en general con todo el planteamiento. Por ejemplo, nosotros todavía no tenemos el régimen fiscal aprobado, que es una necesidad para la comunidad autónoma. Sí que lo tienen los otros territorios extrapeninsulares. El régimen especial que tiene que compensar la insularidad todavía no se está aplicando como toca, y eso estamos en negociación con el Gobierno de España. Ahora tengo que decir que nos ha tocado vivir una época muy difícil a toda la sociedad española, ¿no? Y es cierto que en este momento la crisis sanitaria, la crisis social y la económica se ha atajado de otra forma muy diferente, y hemos ido por la protección hacia las empresas, a los trabajadores, a las familias y las ayudas, por ejemplo, yo tengo que decirlo y ponerlo en valor, las ayudas que ahora estamos haciendo en Baleares, estamos dando a las empresas 855 millones de euros que han venido para las empresas más afectadas por la COVID, estamos pagando esta semana, entonces estamos colaborando y estamos tirando adelante una forma de hacer política diferente. Hablamos de la legislatura. ¿Usted es de ese PSOE que se alegró de que saliera Iván Redondo o es de ese PSOE que se alegró de que saliera Iván Redondo? Mire, yo creo que el presidente tiene, evidentemente, toda mi confianza para hacer sus equipos de gobierno y sobre todo sus equipos más directos, ¿no? Presidenta, ¿usted entiende al PP cuando dice, si el viernes no viene Per Aragonés a la mesa multilateral, que el gobierno no se siente el martes que viene en una mesa bilateral con Per Aragonés? No lo entiendo. A mí me encantaría que Per Aragonés viniera a la conferencia de presidentes. Creo que los catalanes y las catalanas se merecen que su presidente esté ahí debatiendo en el multilateral. Y para Baleares es muy importante que Cataluña esté en ese debate multilateral, porque nosotros, obviamente, tenemos cuestiones de financiación autonómica, cuestiones pues históricas, territoriales, económicas, que nos juntan mucho con Cataluña, que nos interesa mucho que en el debate que se lo decía, ¿no?, de el centro contra la periferia o el centro y la periferia, el bascular más hacia la periferia, que Cataluña esté es fundamental para nosotros, para Valencia, para todo, para Andalucía también, o para Galicia, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante. Ahora, dicho esto,
obviamente no tienes que dejar de sentarte con Cataluña, porque Cataluña tiene un problema territorial que llevamos enquistado durante muchísimos años, que hace daño a los catalanes y catalanas y que hace daño a toda España. Por tanto, el gobierno de España tiene la obligación de sentarse, de negociar y, aunque no quiera el gobierno catalán, obligarle a llegar a acuerdos. Eso es lo que yo creo que se tiene que hacer, porque eso es la política. Francina Armengol, presidenta de Baleares, le agradezco que haya estado con nosotros aquí en los estudios de Radio Madrid esta noche. Muchísimas gracias, un placer enorme. Y Jorge Freire, Daniel Bernabé y Manuela Carmena, os pregunto, ¿qué os sugiere este debate acerca de la posibilidad de vetarle la entrada a las personas que no puedan acreditar estar vacunados con doble dosis, vetarles la entrada en los sitios cerrados? Ha sido Canarias y Galicia las primeras comunidades que lo han empezado a aplicar. En la hostelería de las zonas que peor estén, si tú no presentas un certificado de vacunación no puedes entrar directamente. Y la presidenta de Baleares, Francina Armengol, nos ha dicho que ellos, sin llegar a ese punto, sin que sea en bares o restaurantes, pero sí en determinados lugares con aforos amplios, sí que se lo están planteando. No puedes pasar si no demuestras que estás vacunado con la pauta completa o si no llevas una PCR o unos antígenos negativos. Manuela, ¿cómo lo ves? Bueno, pues mira, vamos a ver, yo la verdad es que a veces se nos olvida que lo que son las leyes, ¿no? Entonces, realmente es bastante interesante porque desde el 2015 hay unas disposiciones en nuestro país que obligan a los que hacen leyes, por muy pequeñas que sean, y aunque sean en el marco local o en el marco comunitario y por supuesto en el marco del Estado, a hacerse como una reflexión, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que queremos evitar? ¿Qué es lo que queremos conseguir con la norma? ¿Para conseguir esto es necesario hacer una norma o hace falta otra cosa? O lo que hace falta es instrumentalizar determinados medios o tomar determinadas decisiones, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que todo esto que está en la ley, pues bueno, se olvida, y yo creo que hay como mucha frivolidad y se habla mucho y se envenena mucho con tanto hablar sin ir a los datos, que yo creo que es lo importante, ¿no? Vamos a ver, ¿qué se quiere conseguir con este tipo de justificante, de pasaporte o lo que sea, ¿no? Y yo creo que cuando hacemos esta pregunta vemos a su vez lo pobres que estamos en datos sobre realmente cuál ha sido la evolución de la enfermedad y cómo la enfermedad se ha retraído con unas u otras medidas, ¿no? Porque tenemos mucha confusión. No sabemos por qué, pues en determinadas comunidades, pues el hecho de que la hostelería, por ejemplo, haya sido mucho más permisiva, pues no ha tenido una incidencia, hay que reconocerlo, ¿no? Específica en un mayor nivel de contagios, y lo mismo pues te sorprende muchísimo que en comunidades donde sin embargo sí que se ha hecho bien todo aquello que hablábamos hace tiempo y que era fundamental, que era el rastreo, como puede ser en el gobierno vasco, en el País Vasco, yo creo que se ha hecho mejor, tampoco han tenido mucho resultado, ¿no? Entonces yo siempre tengo la sensación de que se habla muchísimo, se utiliza muchas veces todo este debate para utilizar como un resquicio todavía más pernicioso en la gran confrontación, yo diría a veces en la ridícula confrontación que está viviendo nuestro país, y no hay una seriedad sobre hacer la norma, ¿no? Yo creo, con los datos que tengo, sinceramente creo que no es necesario, con los datos que yo tengo, pero me gustaría que alguien me dijera los datos que tienen aquellos gobiernos, aquellas comunidades que deciden ponerlo en marcha. Jorge. Bueno, yo voy a recoger el guante tendido por Manuela Carmena hace unos minutos, que ha dicho, ¿para qué va a servir esto? Pues yo lo interpreto de la siguiente manera. Creo que no solo hay que verlo desde una perspectiva de salud pública, de que vaya a servir para disminuir la incidencia y demás, aunque evidentemente creo que a la señora Armengol le conviene dar esta imagen de dureza precisamente en el momento en el que puede sacar pecho por los magníficos resultados, porque al fin y al cabo está prácticamente rozando con los dedos la inmunidad de grupo, está ya a pocos puntos de alcanzarla, está teniendo unos resultados magníficos, pero yo creo que en realidad esto tiene un sentido de cara al exterior y desde una perspectiva económica, es decir, para atraer a los turistas, en el momento en el que Baleares ya está en zona ámbar para el Reino Unido y en el que está en el disparadero para los alemanes, ofrecer una medida en la que efectivamente se implementa la doble vacunación para acudir a muchos locales, pues da bastante seguridad. De igual manera, viéndolo al revés, yo creo que también para los españoles saber que ahora se exige pues esta vacunación a los extranjeros pues también permite tener un nuevo tipo de turismo, un turismo más caudaloso, pero también un turismo de mejor calidad, porque evidentemente pues se queda ya de lado, por así decirlo, el turismo de borrachera y ya viene pues un turismo de familiar con niños y tal, ¿no? Con lo cual yo lo vería desde esta perspectiva. Bernabé, ¿cómo lo ves? Pues yo soy escéptico en general, porque según escuchaba las entrevistas que hemos tenido hoy los expertos, me acordaba del año pasado en esta misma mesa, por estas mismas fechas, hablando de rastreadores, hablando de datos, hablando de cómo atajar una pandemia
que creo que en el fondo tenemos que asumir que hemos entrado en una nueva etapa con ella. Hablábamos de la posnormalidad, de la nueva normalidad, y ahora estamos en lo que podríamos denominar la nueva convivencia. Hay que comportarse como adultos, por mucho que quizás suene antipático decirlo, y asumir que como sociedad hemos aceptado que hay un número razonable de fallecidos al día. Esto es así de duro. Y es así de duro decirlo porque hay un momento en el que tanto las autoridades públicas como la propia sociedad empiezan a bascular y a repartir el enfado y la frustración. Si nosotros, antes de este verano, se nos ocurre aplicar medidas más duras de contención, evidentemente tendríamos una curva más baja. Pero tendríamos, por otro lado, pues una serie de frustraciones en la propia sociedad y una serie de protestas enormes por parte, por ejemplo, de los empresarios de la noche, que es un sector importante en este país, el ocio. Es decir, al final, creo que todo es un poco una gran mentira que nos estamos contando. Hay cosas reales, y no dudo que algunas de las medidas que se planteen intenten efectivamente atajar la pandemia. La vacunación está saliendo muy bien. Eso nos ayuda a que las cifras de fallecidos sean más bajas, pero creo que tanto en España como en el resto de Europa hemos aceptado que esto ha venido para quedarse durante un tiempo y asumir que estamos en una nueva convivencia. Depende de nosotros ya el ver exactamente, exactamente qué tenemos que asumir, qué tenemos que aceptar para, si queremos que nuestra economía siga funcionando, si queremos que nuestra economía siga creciendo, cuánta gente vamos a poner encima de la mesa. Y es algo que yo no tengo la respuesta a ello, pero está ahí. Y creo que muy poca gente lo dice de esta manera y creo que convendría mirarnos al espejo antes de hablar de estos datos, de estas cifras y situarlo en un contexto mayor, porque ya llevamos 1 año y medio así. Hombre, yo creo que sería muy importante, perdona que interrumpa Aimar, pero sería muy importante todo lo que se ha dicho de que es necesario hacer una evaluación muy importante y muy exacta de cómo se ha comportado la pandemia para aprender, para poderlo hacer mejor en próximas experiencias que podamos tener, ¿no? Porque efectivamente pues no tenemos datos serios sobre los efectos que han causado una y otra medida, ¿no? Y yo creo que el hecho legislativo a mí me parece, por lo importante que es, porque en el fondo cuando hacemos una ley estamos pidiendo a la ciudadanía que tenga un comportamiento, ¿no? La ley siempre es un comportamiento deseado, ¿no? Que además tiene una penalidad si se incumple, ¿no? Como la ley es algo serio, pues yo creo que es súper importante que se haga una evaluación de verdad de toda la pandemia y de todas las medidas que se han tomado, ¿no? Yo con esto, Manuela, de la ley, lo que me preocupa es el búnker judicial que tenemos montado, porque como estábamos comentando es que a cada nueva ley, a cada nueva medida aparece un Tribunal Superior de Justicia y lo tumba. Es que también hay un componente político muy importante, no es solo técnico, no es una cuestión al final. Los que entendéis esto, yo al final siempre creo que lo lleváis al terreno de que es una cuestión jurídica únicamente, pero no se nos puede olvidar que en este país hay una tensión judicial muy grande. Y creo que los jueces en algunos casos están actuando con una prontitud a la hora de defender unas supuestas libertades, como el caso que hemos estado viendo, que en otros casos, que te voy a decir yo, la ley Mordaza les ha dado bastante igual. Y esto resulta un poco chirriante. Tienes razón en algo, pero bueno, en algo quiero decir, en tu enfoque sobre su visión que tienes sobre la judicatura, pero yo creo que hay que plantear algo que a mí me viene preocupando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que es la terrible, desplazamiento de las decisiones políticas a la judicatura, ¿no? Y son una consecuencia, para mí, bastante importante de la enorme tensión de confrontación política que tenemos, ¿no? Y yo creo que es desastroso, ¿no? Es decir, los jueces no tienen que hacer política, ¿no? Y les estamos pidiendo que hagan política y la están haciendo y no la están haciendo bien, porque no es lo suyo, ¿no? Bueno, también tendremos que acostumbrarnos a lo sucesivo, a que una vez levantado el estado de alarma, pues va a haber que cogérsela con papel de fumar, con perdón, y habrá que tener mucho cuidado a lo que luego digan los tribunales superiores de cada comunidad, porque efectivamente a esto nos vamos a enfrentar. Destacaría este respecto la cautela de Armengol, cuando ha hablado de que la obligación de la vacunación se contempla como último recurso. Yo creo que a este respecto es importante destacarlo, porque no es algo que la OMS lleve diciendo desde el principio, sino que nuestra propia ley sanitaria lo prescribe de tal manera. Entonces, creo que habría que ser muy cautos sabiendo que estas cosas pueden suceder. Precisamente hace unos días en Galicia un juez, como bien sabemos, ¿no?, pues autorizó la vacunación forzosa de una anciana ya que su hija se negaba. Bueno, son estos casos tan concretos que nos hacen ver que hay que tener mucho cuidado. En cualquier caso, no lo dejemos todo, digamos, en el tejado de la ley. Lo digo en relación a la obligación y a tantas de estas cuestiones. O sea, ahora mismo ya sabemos que hay en la población una aprobación mayoritaria, por ejemplo, de la vacunación.
y eso hace que muchas veces no tengamos que tirar por el claro, pero fíjate, en eso tienes toda la razón. Si yo lo que insisto es que una norma previa o cualquier ley es si el problema que queremos resolver se puede resolver de otra forma que no sea haciendo una ley. Yo creo que lo que todos estamos de acuerdo es que la vacunación es extraordinariamente positiva. Entonces, a lo mejor intensificar las campañas en relación con la vacunación, si tuviéramos un colectivo muy importante que no se quisiera vacunar, que no tenemos, pues sería más útil que el plantear una alternativa legal, ¿no? Sí. Aquí en España no tenemos ese problema, sí lo tienen en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un problemón, que empezaron muy rápido con la vacunación y llegaron a un porcentaje bastante bajo de gente vacunada y se dieron cuenta de que ya nadie más quería vacunarse y que se había convertido incluso en una cuestión política para los que no querían vacunarse, y están teniendo serios problemas para conseguir que la gente se vacune. Y habíamos visto hasta ahora todo tipo de soluciones creativas por parte de las autoridades, como regalarles hamburguesas, como regalarles tickets de metro, como tal. Bueno, hay una autoridad, y no es cualquier autoridad, es la ciudad de Nueva York, va a empezar a pagar a los ciudadanos porque se vacunen. Vamos hasta allí, hasta Nueva York. Informa para la SER Sara Yáñez Richardson. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció hoy que la ciudad de Nueva York regalará $100, un poco más de 84 euros, a todo aquel que se vacune contra la COVID-19 en un centro municipal. Starting on Friday. When you get your first dose. Desde el próximo viernes, cuando te pongas la primera dosis de la vacuna del coronavirus, te llevarás un incentivo de $100. $100 para cualquier neoyorquino que se acerque a un centro municipal para recibir la vacuna. Le daremos las gracias, le diremos que nos alegramos por él, por su familia, por su comunidad, y le daremos $100 como agradecimiento por hacer lo correcto y por animar a la gente a que lo haga. Con este incentivo, Nueva York, que está cerca de alcanzar las 100.000 dosis administradas, busca volver a acelerar el sistema de vacunación. Los últimos datos oficiales indican que un 54% de la población mayor de 12 años en Nueva York ya ha recibido la pauta completa de vacunas. ¿Pagar a la gente por vacunarse, Bernabé? Es el fin del concepto de salud pública. Es decir, al final, ¿de qué estamos hablando? Esto no va de que tú te vacunes únicamente para protegerte a ti. Va de que cuando tenemos una enfermedad de estas características que afecta a toda la sociedad, tú eres responsable tanto de tu salud como la del resto. Y por tanto, el incentivar la vacunación en términos casi psicológicos y tal, te regalo tal, ya me parece algo que refleja mucho el problema que tienen algunas sociedades, pero ya incluso tener que pagar por ello refleja es una falta de confianza en la propia capacidad científica, una penetración del pensamiento prácticamente mágico en mucha gente a través de ideologías de extrema derecha, como en el caso de Estados Unidos, pero por otro lado también refleja una falta de conciencia de comunidad. Por suerte creo que esto en España no está pasando. Creo que la vacunación ha estado yendo bien, igual que fue muy bien en el primer confinamiento, no tanto porque hubiera leyes que nos obligaran, sino porque no todo ha sido tan malo. Esta pandemia también ha hecho reflotar determinados conceptos, y yo creo que en España todavía teníamos un pozo fuerte de comunitario, ¿no? Pero es verdad que nos vamos a enfrentar, según vayamos avanzando en la vacunación, con gente cada vez más reticente, ¿no? Lo que no nos puede es dar la foto de todo el conjunto. De momento no es así. De momento tenemos un 66% de la población en España con al menos una dosis y casi el 56% con la pauta completa. Somos el país europeo que a mejor ritmo va después de Malta ahora mismo. Hablabas de la extrema derecha, de cómo la extrema derecha se mezcla con el negacionismo respecto a la pandemia o la vacuna. Hay dos países en los que ya se está aplicando a nivel nacional esta prohibición de la que hablábamos, de la prohibición de entrada a lugares cerrados a quien no esté vacunado. Son Francia, son Italia. Y allí están empezando a hacerse enormes las protestas contra las restricciones sanitarias, además bien bañaditas, bien impregnadas en extrema derecha. Esta tarde lo hemos visto claramente en Italia. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Son unos centenares los manifestantes contra la obligatoriedad del certificado europeo de vacunación para acceder a restaurantes y locales de ocio, pero unos centenares en la mayoría de ciudades de toda Italia. A complicar la situación, esta tarde se han sumado a la protesta en Roma al menos 20 parlamentarios de la derechista Liga, desoyendo la advertencia del Ministerio del Interior de que estas concentraciones no están autorizadas y en las que individuos de extrema derecha se han encarado a la policía. Y con periodistas, porque nos han dicho, manipulamos la información sobre la pandemia y las vacunas.
La Liga, que fue el partido de la derecha más votado en las últimas elecciones y que cuenta con 3 ministros, ha comunicado hoy que es contraria a la exigencia del certificado europeo de vacunación decidido por el gobierno. Pero de momento, se ha precisado, no saldrá del ejecutivo del primer ministro Draghi. Así que la extrema derecha se está haciendo fuerte en Italia en esas manifestaciones negacionistas, o por lo menos antivacunas, que no tiene por qué ser exactamente lo mismo, pero vaya. En España, esta semana Vox ha dado este paso hacia las tesis antivacunas en relación con el certificado COVID. Nosotros no vamos a aceptar que las élites de Bruselas, las farmacéuticas y con el apoyo de todos estos auténticos, ¿verdad?, sociópatas, quieran crear 2 clases de ciudadanos españoles, los vacunados y los no vacunados, con distintos derechos y con distintas libertades. Nos van a tener enfrente. Jorge Freire, ¿qué hay detrás de este discurso? ¿Es antiélites? ¿Es anticiencia? ¿Qué es? Es muchas cosas. Mira, Aimar, has traído un filósofo aquí, así que me permitirás que filosofe. Venga, dale. Ha hablado Bernabé de comunidad y de eso se trata precisamente. Mira, comunidad, la palabra comunidad viene de comunitas, que a su vez deriva de munus. ¿Qué significa munus? Significa deuda. Tú vives en una comunidad cuando estás en deuda, cuando sabes que no te bastas y sobras, es decir, cuando sabes que le debes algo a los demás, que no vives aislado, que no eres un Robinson, que no vives en una isla y que hay obligaciones tácitas. Bueno, para los antiguos, la palabra comunidad, comunitas, tiene un opuesto que nos va a llamar la atención, que es inmunitas. Tú eres inmune cuando no necesitas de la sociedad, cuando puedes retirarte a cuidar de tu huerto como Cándido, o cuando puedes, porque eres rico, pues pagarte tus médicos y pagar tu seguridad privada, etcétera, etcétera. Es inmune quien no precisa de la comunidad. Bueno, hoy es precisamente lo contrario. Hoy no hay inmunidad sin comunidad. Hoy cualquier persona que quiera que los suyos estén bien tendrá que darse cuenta de que somos sujetos relacionales, que vivimos en sociedad y que solo los tuyos estarán bien cuando todos los demás estén bien. Con lo cual, de alguna forma, esto rompe con este individualismo capitalista que nos hace pensar constantemente que somos burbujas aisladas del resto. No, en realidad no, vivimos todos completamente relacionados y, entre otras cosas, si hay algo que aprender de esta pandemia es que ha vuelto de una vez por todas la comunidad. A mí me parece muy bonito eso que cuentas, Jorge, lo has contado muy bonito. Lo que yo creo que se refería a Aimar y que a mí sí que me preocupa muchísimo es, bueno, pues el enfoque de la extrema derecha, que está aprovechando esto como aprovecha otras cosas para romper, para cuestionar los procesos democráticos y los procesos, como tú dices, de comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que cuando yo conocí al alcalde de Nueva York, y me parece una persona inteligente, y le he valorado muchísimo y me encantó conocerle, pero no creo que sea una medida muy adecuada, porque yo creo que no es el problema de la gente que necesita esos $100 los que se van a ir a vacunar, es que hay una actitud absolutamente ideológica de no vacunarse, ¿no? Y eso solamente se vence no dando $100, sino por el convencimiento. Y no hay más remedio, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir convenciendo en esa línea de lo que decías tú, de recordar que no hay vida si no hay comunidad, ¿no? Pero eso lo conseguimos hablando, no se puede conseguir de otra manera. Pero ¿os acordáis de un señor en este país que tuvo un cargo de cierta importancia, que decía un día: ¿quién es usted para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Es que esta es la base de este tipo de pensamiento. Es decir, hay un pozo neoliberal conservador enorme. La ultraderecha agita, la ultraderecha organiza, la ultraderecha aprovecha. La ultraderecha además se fundamenta en una serie de imágenes de rebeldía y en un lenguaje que pretende ser, oyendo al señor este de Vox, yo cada vez que hablan de élites es para decir, hombre, si la mayoría no os caben los apellidos en el buzón, ¿qué élites me estáis hablando? Eso para empezar. Y segundo, es que este pensamiento es el que se ha trasladado a la gente, no solamente evidentemente por los políticos, sino por la configuración de esta sociedad, el creer que, como bien decía Jorge, que es que somos burbujas, que estamos solos y que todo depende de nuestra intención. No, mire, no. Aquí, para que usted salga a la calle por las mañanas, este país funcione y la sociedad funcione, hay una interconexión de individuos que forman efectivamente una sociedad. Y usted no se puede salir fuera, porque si sale fuera, no sé qué filósofo era, creo que Platón decía que o eres un dios o un... Aristóteles. Aristóteles, perdón, pues eso, efectivamente. No tiene pero ese sentido, ¿no? No seas de verdad tan pesimista. Vamos a ver, nosotros acabábamos hace un minuto de decir que había habido una actitud muy positiva de la ciudadanía en un primer momento. Sí, pero lo que quiero decir es que hay un fermento y hay una base que viene de antes, porque yo lo que no quiero es que los 40 años del neoliberalismo salgan de aquí indemnes tampoco, ¿eh? Es que muchos de los acontecimientos que estamos viviendo tienen mucho que ver con estas políticas que hemos vivido y que nos decían que eran las únicas además posibles, desde la destrucción del sistema público de salud a este individualismo
feroz que tenemos en la sociedad montado. Claro que está la comunidad y claro que la gente lo ha hecho bastante bien, pero nos encontramos con sectores de la población, y lo estamos viendo en Francia y en Italia, que son cada vez más reacios, y esto es problemático, porque no todos los que están ahí son de ultraderecha, pero sí todos al final acaban englobados bajo ese paraguas o bajo esa tutela, ¿no?, de esta serie de organizaciones. Hombre, yo creo que el siglo XX ha sido un siglo enormemente traumático en muchos aspectos, pero enormemente rico en conquistas sociales, en incremento de las libertades, y bueno, pues a final del siglo XX empezó a haber un movimiento de retroacción, ¿no?, que yo creo que fue la señora Thatcher, y que bueno, pues efectivamente tienes tu razón, ahí se sembró una semilla que genera pues un individualismo, un planteamiento, como decía ella, de que no había sociedad, ¿no?, de que no había más que individuos y familias, y todo eso pues ahora está siendo, yo diría que llevado a sus últimas consecuencias por actitudes absolutamente antidemocráticas, en las que yo creo que podemos centrar a lo que es este ataque enorme en el mundo en general de la extrema derecha, ¿no? Bueno, yo suscribo punto por punto lo que habéis dicho, pero vamos, por no quedarnos con la hojarasca de la cepa, por elevar un poco hacia las hojas, por mirar un poco más en general. Por supuesto, el neoliberalismo es cuento viejo, pero hay un fenómeno más de nuestro tiempo, que es el antielitismo promovido por las élites, que eso lo hemos visto claramente con el trumpismo, que lo hemos visto también con el independentismo catalán, como precisamente las élites eran las que promovían a la desobediencia, y que precisamente quizás sea pues una figura muy de nuestro tiempo, muy de los últimos 8 o 10 años, y que con los años pues habrá que estudiar. Eso de las élites es súper interesante, pero me parece que no nos da tiempo a meternos ahora, ¿no?, porque también tienen un efecto contrario, ¿no? ¿Sabes por qué no nos da tiempo? Porque tengo escuchando a Pera Vidal. Pera, buenas noches. Hola, buenas noches. Abogado laboralista, con el que queremos resolver esta noche una duda que con la que se están encontrando muchísimas familias españolas este verano. ¿Qué pasa si me contagio estando de vacaciones? ¿Qué pasa con mis vacaciones? Te preguntamos, Pera Vidal, si llevo unos días de vacaciones, me queda, yo qué sé, un mes, y me contagio a los 3 días, ¿qué pasa con mis vacaciones? Sí, pues esas vacaciones, digamos que quedarán congeladas, es decir, se van a quedarán en suspenso si te contagias y tienes una baja, ¿no?, por incapacidad temporal por este contagio, y simplemente tienes derecho a disfrutarlas bien. Si te curas dentro del año natural y te dan el alta, pues dentro del año natural pues vas a disfrutar de los días que te quedarán, y si no, tienes un periodo de hasta 18 meses, ¿vale?, para disfrutarlas, es decir, que no se pierden estas vacaciones. O sea, yo se lo tengo que comunicar a mi empresa, entiendo, ¿no? Por teléfono, desde donde esté. Por teléfono, y si tienes evidentemente, si tienes una baja por incapacidad temporal, pues le tienes que remitir el parte de baja. Y a partir de ahí la empresa, digamos, que pone en suspenso mis vacaciones, y esos días me los puedo coger después. Exactamente. Y justo después, o sea, tiene que ser justo después, no, me has dicho que hay 18 meses, pero la empresa me puede decir, te los vas a coger el 23 de octubre, yo qué sé, o ahí sí, puedo decidirlo yo. Eso tendría que ser, las nuevas fechas de disfrute deberían ser de forma prioritaria dentro del año natural, o si no puede ser por razones organizativas que tienen que estar acreditadas, pues no puedes disfrutarlo, digamos que lo puedes disfrutar en años posteriores, pero siempre teniendo en cuenta este máximo de 18 meses. Evidentemente, pues las fechas de disfrutes se tendrán que, de alguna forma, consensuar con la empresa. El Conseller de Sanidad catalán ha reconocido hoy que se les está complicando tanto la cosa allí que quizá tengan que cancelar unilateralmente vacaciones de los sanitarios. Más allá de que pues un sanitario por sí mismo, por sus principios, en caso de una urgencia sanitaria absoluta, pues puede o debe aplazar unilateralmente su descanso, ¿la administración se lo puede imponer? ¿Los jefes les pueden cancelar las vacaciones a los sanitarios unilateralmente en una situación como esta? Sí, pues precisamente el personal sanitario tiene su propia regulación, es personal que tiene su propia regulación jurídica. Entonces, digamos que para resumirlo, la administración sanitaria, cuando hay motivos de salud pública, puede adoptar determinadas medidas temporales y excepcionales de funcionamiento de los establecimientos sanitarios, y esas medidas pueden conllevar, entre otras cosas, pues cambios de turno e incluso la suspensión de periodos de vacaciones, o imaginemos a alguien que está también de guardia, de excedencia, alguna cosa por el estilo, se las pueden suspender, e incluso pueden
en algunas ocasiones incluso cambiarlas, digamos, por retribución, es decir, cambiar vacaciones por remuneración. Pere Vidal, el abogado laboralista. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hora 25. Aimar Bretos. Ha sido muy explícito hoy el presidente de Ceuta aquí en la SER en su explicación de por qué el PP permitió con su abstención que se aprobara allí en Ceuta la declaración de Santiago Abascal como persona non grata en la ciudad autónoma. Juan Jesús Vivas ha explicado los motivos que llevaron al PP de Ceuta a desmarcarse de Vox, de esa estrategia de Vox de azuzar la xenofobia en el momento peor de la crisis migratoria provocada por Marruecos. Y quiero que escuchéis ese relato, el relato de Vivas, frente a los malabarismos de la Dirección Nacional de PP para no enfadar a Vox. El presidente de Ceuta, sin rodeos, esta mañana con Pedro Blanco en Hoy por Hoy. El Partido Popular no promovió la declaración del señor Abascal como persona non grata. El Partido Popular no votó a favor, se abstuvo. Y tampoco fue el Partido Popular el que vino a Ceuta, fue el señor Abascal, el que llegó en el momento más difícil de la historia reciente de nuestra ciudad, cuando la soberanía y la integridad territorial de Ceuta estaba puesta en jaque por parte de Marruecos, para decir que Marruecos tenía aliados en la Asamblea. La frase concreta creo que fue que en la Asamblea de Ceuta existen partidos quintacolumnistas de Mohamed VI. Entonces, claro, eso, mire, tiene una tremenda gravedad. Eso significa ofender, señalar a unas determinadas personas, calificarlas de traidores a la patria, significa poner en riesgo nuestra convivencia y significa también debilitar una de nuestras principales fortalezas, que es la unidad en la defensa de nuestra españolidad. Yo le puedo garantizar rotundamente que el sentimiento de pertenencia a España es un sentimiento compartido por todos los celtíes, cristianos, musulmanes, judíos e hindúes, y esa es nuestra principal fortaleza de cara a la seguridad y a la estabilidad presente y futura de Ceuta. Responsabilidad del Partido Popular, no, responsabilidad de quien vino a encender una llama muy peligrosa en Ceuta. Esto es lo que dice el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que es del PP. Y a pesar de que la Dirección Nacional del PP ha intentado hoy difundir que cuando el PP ceutí se abstuvo y permitió, por tanto, que saliera adelante la declaración de persona non grata de Abascal, fue poco más o menos porque no querían participar en un circo de la oposición. Lo que pasa es que al final el presidente de Ceuta consideró que lo mejor para no participar de ese circo político era abstenerse, ¿no? Bueno, pues el presidente de Ceuta desmiente esto. Hubo una decisión política del PP de Ceuta, querían visualizar su desmarque de Vox y sus tácticas. Nosotros no somos partidarios de declarar non grato a nadie, pero creo que el trasfondo del asunto justificaba que nos diferenciáramos en ese momento crítico para Ceuta del discurso de Vox, y creo que esa fue la manera responsable de hacerlo. Actuamos, insisto, pensando en los intereses de Ceuta y de España y no del partido. Hay que poner en valor el papel que ha jugado la sociedad ceutí en esta tremenda crisis que hemos sufrido y todavía estamos viviendo sus secuelas. Ningún gesto de xenofobia, de hostilidad hacia los que llegaron, sabiendo distinguir perfectamente los que llegaron de quienes los mandaban. Por tanto, saquemos y pongamos en valor la categoría de nuestro pueblo, que se lo merece. Y dice que le habría encantado contarle todo esto a Abascal antes de que éste cogiera el megáfono en cuanto llegó a Ceuta, pero que no pudo ser. El señor Abascal tuvo la oportunidad de, no se lo achaco, es libre de hacer lo que quiera, pero el señor Abascal tuvo la oportunidad cuando vino esa cosa que ha venido a Ceuta, en el momento más crítico de nuestra ciudad, y siendo yo el representante de todos los ceutíes, incluso de los que votaron al partido de Vox, pues tuvo la oportunidad de venir a verme y de recabar mi opinión. Y yo le hubiera dicho lo que le estoy diciendo a usted, que Ceuta no está para juegos. Ceuta no está para juegos. El discurso de Vivas, por un lado, y el discurso del PP nacional por el otro, porque la Dirección Nacional del PP no termina de verbalizar un apoyo cerrado, claro, a esto que plantea el presidente de Ceuta, el presidente del PP de Ceuta también, sobre su ruptura con la agitación xenófoba de Abascal. Manuela, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí, fíjate, me parece como una cosa muy interesante cuando el presidente de Ceuta dice: yo pensé en Ceuta y no pensé en el partido, ¿no? Yo tuve en cuenta los intereses de Ceuta, yo tuve en cuenta los intereses de mi comunidad y no los intereses del partido, o por lo menos yo así lo he entendido, ¿no? Yo creo que ahí, de una manera indirecta, pues pone el dedo en la llaga de uno de los gravísimos problemas que yo creo que tiene nuestra democracia, ¿no? Que es creer que los partidos son los que llegan al poder, ¿no? Es decir, que
digamos, desde las direcciones de los partidos se dan instrucciones a los distintos electos, sean en el ámbito municipal, comunitario o general o en cualquier responsabilidad, ¿no? Y así ocurre, pues eso, porque estamos todos acostumbrados a esa voz común, a esa especie de boberías que dice la dirección de un partido, dice algo y todo el mundo lo repite por los argumentarios y todas estas historias, como si todos fuéramos tontos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es muy interesante lo que dice el presidente de Ceuta. Dice, bueno, es que es verdad, es que yo tengo que pensar en mi comunidad, ¿no? Y a mí no me tiene que dar instrucciones el partido de lo que yo tengo que estar en la comunidad, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy interesante que se debate, cuál es el papel de los partidos, si los partidos son simplemente órganos de mediación o son órganos que tienen que dirigir desde sus correspondientes secretarías generales todas las gestiones de todos aquellos que han resultado electos en el partido, ¿no? Yo lo tengo claro y creo que eso es un gran problema y me gusta lo que ha dicho el presidente de Ceuta porque nos pone en buena senda para reflexionar sobre este tema que yo creo que estamos viviendo en España, ¿no? Jorge. Bueno, yo creo que lo que dice el presidente de Ceuta es interesante por muchos motivos. El primero, por un motivo humano. O sea, es un hombre que está hablando, viendo las fauces de esa bestia cruenta que tantas víctimas se ha cobrado, que es la disciplina de partido, ¿verdad? Y efectivamente está viendo que ahora mismo Casado pues tiene un brete muy complicado y sabe que antes o después, cuando le toque gobernar, lo va a tener que hacer con el concurso de Vox. Y en ese momento veremos cómo hace para que el partido no se rompa por todas sus costuras. Por otro lado, lo que ha dicho el presidente es indudablemente cierto. La convivencia viene a ser una tela de araña y es muy fácil de romper, pero luego no hay quien la recomponga. Y en el peor momento de la crisis en Ceuta, Abascal apareció en mayo, tratando no solo de sembrar la cizaña, sino además de jugar con esa estrategia del populismo de extrema derecha, que es de dividir a los ciudadanos en grupos. A este respecto, pues con la clásica distinción de moros y cristianos, ¿no? Jugando una especie de Don Pelayo de garrafón y diciendo, bueno, pues que efectivamente algunos eran quintacolumnistas, que eran aliados, había dicho, de Marruecos y que de alguna forma eran los ceutíes de segunda, que no eran auténticos españoles. Eso realmente es grave siempre, pero sobre todo es grave en este caso porque Ceuta tiene la tasa de paro más alta de toda España, tiene casi un 30%, tiene un 29% de paro. Sabemos lo que ha sucedido después de que se cerraran las fronteras con el llamado comercio atípico, ¿no? Ya sabéis el eufemismo con el que conocemos lo que toda la vida se llamó pues el extraperlo, ¿no? El matute, el contrabando. Sabemos que la gente lo está pasando muy mal y sabemos que además pues hay una gran parte de la población ceutí que es musulmana y que hay una serie de fricciones que a pesar de ello pues no han dado lugar a momentos de violencia. También habría que decir una cosa más de fondo. Y es que lo que ha hecho Abascal, evidentemente no es inocente, pero el discurso que ha enarbolado Abascal al decir esta cosa es un viejo discurso de la extrema derecha francesa que se llama la Gran Sustitución. La Gran Sustitución es un viejo cuento que se dice desde hace décadas en el mundo lepenista, y es que progresivamente, organizado por estas élites ocultas en un lugar recóndito, se está trocando a la población blanca, nativa, etcétera, por bereberes y por subsaharianos, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay gente que tiene mucho interés en cambiar a los españoles nativos a este respecto por musulmanes. En realidad, la gran sustitución que se está dando en Ceuta no es esa, sino que es la sustitución del PP por Vox, porque hay un detalle que es mucho más escalofriante, y es que mayo de 2019 el PP supera a Vox en 3.000 votos, 6 meses después Vox supera al PP en 4.300 votos. A mí, de todas formas, con esto que comentáis hay algo que me preocupa. Por un lado está claro que vemos algo que es interesante, porque creo que va a ocurrir más veces, que es la diferencia entre la política real y el baile agarrado que se marcan en Carrera de San Jerónimo PP y Vox, que sabemos que viene además los acordes, especialmente desde la Puerta del Sol. O como Pablo Casado, un tipo que ha dado ya virajes a todos los lados, volvió a dar el viraje que ha dado después de las elecciones madrileñas, y que sea incapaz de apoyar al presidente de Ceuta en básicamente las declaraciones tan contundentes que ha tenido, ¿no? Esto es un hecho que está teniendo claro, pero me preocupa mucho algo que decía Manuela, el hecho de una u otra forma ver aquí otra vez el problema en los partidos en general. Yo con esto me preocupa bastante, esto de que es que tiene que haber disciplina de partido, claro que sí, porque los partidos son organizaciones democráticas, o deberían serlo. Porque si no, al final hacia lo que vamos es a un tipo de política donde en cada lado, o en cada ciudad, o en cada comunidad va a haber pues una organización diferente con su estrella política mediática, que al final marque el ritmo y mediante una serie de movimientos pues se coordine con otros. A mí esto me preocupa, sobre todo para las organizaciones de izquierdas, que necesitan una capilaridad en el terreno y en todo el territorio que sea muy similar.
No puede ser que en este país la izquierda no se presente con las mismas siglas en todo el territorio, que maneje programas políticos muy diferentes además, o que no tenga opiniones coincidentes sobre el tema. Creo que esto es peligroso. Creo que a lo mejor para un momento determinado, para aprovechar cierta indignación de la pasada década, este tipo de maniobras podían valer. Pero estamos en un momento donde lo que estamos buscando, de lo que busca mucha gente, es seguridad. Y ahí la extrema derecha tiene algo que el progresismo no está teniendo, que se presenta en todos lados con las mismas siglas y con un programa muy claro, mezquino sin duda alguna y peligroso, pero claro y compartido. Y sin embargo, esto que se propone siempre como contra el partido, contra la disciplina, contra las direcciones, hombre, es que aquí Casado es que tiene una serie de intereses que se lo están marcando desde Madrid, pero hay que tener cuidado con aplicar esto al resto de organizaciones. Manuela. Bueno, a mí me parece que es un debate muy interesante, ¿no? Porque el problema es que la democracia por definición es debate, ¿no? Entonces, en la medida en la que sean los partidos, desde sus oficinas, desde sus correspondientes secretarías, los que digan a los electos lo que tienen que hacer, se impide el debate de verdad, el debate que tiene que tener. Pero los electos han llegado ahí por algo, han llegado por un partido, no han llegado por sí mismos. Es que detrás hay una serie de personas que han puesto desde carteles, hasta han luchado porque esa organización tenga una serie de ideas a lo largo del tiempo. Mira, es que eso es precisamente algo para reflexionar, ¿no? El partido tiene una labor de mediación, es decir, evidentemente, sin perjuicio de que si hoy día entramos en los partidos, pues podemos ver que lo que plantean los partidos cada vez es menos claro y más confuso, y estamos llegando además a unas situaciones en las que ni tan siquiera hay programas políticos en muchísimas ocasiones, ¿no? Y es bastante interesante, por ejemplo, si vosotros, cada uno de nosotros, analizáis cómo se definen los partidos hoy día en sus estatutos, pues podemos ver que estamos viviendo, yo creo, una crisis hasta de capacidad de ser unos instrumentos de verdadero pluralismo político en los partidos, ¿no? Pero sin perjuicio de esa situación que estamos viviendo, yo creo que la estructura de mediación es que efectivamente en un momento determinado el partido pues ayuda, prepara, sin perjuicio de que, te digo, cada vez estamos más hablando de que ya no solamente son partidos, son coaliciones, y que empieza a haber también agrupaciones que no tienen nada que ver con los partidos, como puede ser Teruel Existe, y yo creo que vamos a vivir, que va a haber muchas más cosas parecidas a lo que ya es Teruel Existe, ¿no? Entonces son procesos de mediación, pero la medida que cuando esa persona es elegida, esa persona tiene que tener el diálogo, y tiene que tener el diálogo en el marco de sus competencias, y no puede estar recibiendo instrucciones, porque si no, las instrucciones están absolutamente fuera del proceso de debate. Entonces lo grande del asunto es que el partido dice que hay que hacer esto, y resulta y no se produce el debate donde tiene que producirse, que es en los correspondientes gobiernos, en las estructuras de dirección política, ¿no? Que se tiene que llevar a cabo, y hay que convertir en lo que son unos programas de gobierno lo que son unos programas de partido en unos programas de gobierno, y desde el partido no se pueden dar instrucciones, no se pueden dar consignas. No, ¿por qué no? Es que, entiéndeme, porque un partido, como dices tú, no es solamente un organismo de mediación, es de representación también. Es que hay gente militando en los partidos. Sí, por supuesto, hay gente militando en los partidos políticos. Es gente que además participa dentro de esas organizaciones estables, y participa además en base a una serie de programas, de ideología y de algo que creo que si empezamos a criticar de esta forma, luego no nos podemos quejar cuando surja la antipolítica. Es que creo que además, cuando decimos que debate se va a producir, y tú lo sabes bien, en las instituciones, en lo que es pero yo me gustaría que cuando yo voto a alguien, esa persona vaya a tener algo más que su propia valía individual para presentarse o para que yo le dé mi voto. Duda, quiero que tenga detrás una organización, y quiero que tenga detrás un compromiso con una serie de ideas, porque si no, yo no sé a los 3 meses si va a cambiar o va a decir otra cuestión. Perdóname, yo creo que lo que tú quieres es que esa persona realice algo que se ha comprometido a realizar, ¿no? Te quiero decir, fundamentalmente lo bueno será que tú puedas votar a una persona con la idea de que desarrolle una determinada política concreta, ¿no? Sí. Y desgraciadamente eso ya está, digamos, muy diluido. Pero cuando tú lo que quieres es que efectivamente esa persona que ha sido, digamos, seleccionada, que en el marco de esa estructura civil que son los partidos políticos, que esa persona llegue al gobierno,
Esa persona lo que tiene que hacer es, en ese momento concreto, lo que es una propuesta electoral, tiene que convertirla en una propuesta de gobierno, y para eso necesita un proceso de diálogo constante que no puede ser sustituido por las consignas que pueda recibir desde el partido, que además tendrán siempre intereses de partido, yo creo que no coinciden en absoluto. Pero creo que también la forma de decir, el lenguaje no es, si hablamos de consignas suena mal, y si hablamos de ideología yo creo que suena bien. Es que creo que además esto tiene un cierto referente hasta, te voy a decir, casi empresarial o neoliberal. Yo es que no acabo de identificarme con esto, ¿eh? Al final parece que es que la administración pública y los políticos van a ser una serie de personas que vamos a elegir como si fueran CEOs. No, yo no quiero esto, ¿eh? Porque si no, al final creo que determinadas ideologías y determinadas organizaciones se van a quedar fuera. Manuela, cierras 10 segundos, por favor. No, hombre, yo creo que se sale de nuestras posibilidades de seguir profundizando en esto, ¿no? Yo creo que no se votan ideologías en este momento, es decir, fundamentalmente lo que se votan es programas, y muchas veces no se votan programas porque ni tan siquiera existen, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que todo esto a lo que nos está llevando es algo muy grave, ¿no? A que en Francia, por ejemplo, pues haya habido en las últimas elecciones, como todos sabéis, un 86% de abstención. Eso quiere decir algo, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, que efectivamente los partidos no dan ideologías, no dan programas, sino lo que dan son consignas. Bueno, sobre cosas graves, quiero contaros, el juez ve indicios suficientes para llevar a Shakira a juicio por fraude fiscal. Lo ha publicado esta noche el diario El País. Han avanzado ellos el auto. La cantante se va a sentar en el banquillo para evitar el pago de 14,5 millones de impuestos, que es lo que se calcula que no pagó en España cuando tenía que haberlos pagado, por haber simulado supuestamente que vivía en Bahamas de 2012 a 2014, cuando en realidad vivía en España y tenía que haber pagado IRPF, impuesto de sociedades. Jesús García, periodista del País en Barcelona, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Jesús, tú has tenido acceso al auto y leyéndolo no parece que el juez tenga muchas dudas, ¿no? Tiene bastante claro lo que pasó. Sí, de entrada es cierto que él deja claro que en todo caso, donde se tiene que decidir quién tiene razón, si Shakira o la agencia tributaria, es en el juicio, que no hay motivos ahora mismo para archivarlo, sino al contrario, el juez da credibilidad pues a ese relato de los inspectores que siguieron pues toda la vida y la trayectoria de Shakira aquí en Barcelona esos años, y por lo tanto dice que adelante, y salvo un pacto de última hora, pues esto casi con toda seguridad va a juicio, ¿no? O sea, que tendrá Shakira que sentarse en el banquillo. Porque ella sostiene que en aquellos años vivía en Bahamas y solo venía a España de forma esporádica, pero los inspectores de Hacienda han estado indagando y dicen que de eso nada. Sí, exactamente. La tesis de ella se mantiene. Ella efectivamente compró una casa en 2004 cuando estaba con su expareja Antonio de la Rúa en Bahamas, y considera, afirma que ella vivía allí durante todos esos años, pero es cierto que, en la investigación que han hecho los inspectores no han encontrado ni un solo día, ¿no?, de su vida, una vida que además está en redes sociales, seguida por miles de fans y de personas, ni un solo día, como decía, en la que ella estuviese en Bahamas, ¿no? Por lo tanto, creen que su centro de operaciones estaba aquí en Barcelona desde 2011, cuando ya inició la relación con Gerard Piqué, y sobre todo en años posteriores, incluso en 2013, pues con el nacimiento de su primer hijo, consideran los inspectores que sin duda la mayor parte del año, por lo menos la mitad más un día del año, que es lo que considera la ley para que alguien pueda considerarse residente fiscal en un país, en este caso España, pues estaba aquí. Jesús, y esto se le puede poner feo a Shakira porque la Fiscalía le acusa de 6 delitos y en caso de condena esto podría llevarla a la cárcel. Sí, no tiene una situación ahora mismo fácil. Ella y sus abogados confiaban en no tener que llegar a este punto, en poderlo resolver antes, pero llegados a esta situación, pues como bien dices, ¿no? 3 años, 2 delitos por cada año, los delitos pues van sumando pena de manera individual. Veremos qué petición hace la Fiscalía de cárcel, pero ya te digo, en caso de condena pues lo tendría mal. Muchos de estos casos de fraude fiscal, sobre todo de famosos y en fin, millonarios en general, se resuelven en ocasiones pues con un pacto con la Fiscalía previa al juicio, ¿no? En este caso Shakira ya ha abonado pues muchísimo dinero, ¿no? Precisamente para saldar sus deudas. Y ¿Cuántos millones ha pagado? Sí, ha devuelto, digamos, estos 14,5 millones, ¿sí?, con los intereses, que serían 17, pero es que ya pagó
anteriormente otros 24 millones del ejercicio 2011, que no está en la vía penal porque prescribió, pero también era el mismo modus operandi. Entonces estamos hablando de más de 40 millones de euros en total que ya ha pagado. Jesús García, periodista del País, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. ¿Qué será lo que buscas en tu soledad? Lo que tú suspiras por tener, lo que no te puedo dar. En el mar todo es turbio cuando hay temporal. El oleaje no te deja ver que la orilla está llegando. Señores, nos vamos. Manuela, Carmen, Jorge Freire, Daniel Bernabé. Un abrazo enorme a los tres. Venga, buenas noches. Venga, buenas noches y de nuevo enhorabuena, además. Gracias, Manuela. Un beso enorme. Yo podría hacer que se parara el mundo si tú me dejaras tan solo un segundo. De tu amor, mi amor está profundo. Yo conseguiría la mejor estrella. Yo te la daría por ser la más bella, amor. Yo podría darte todo el universo. Todo el universo para mí es pequeño. No lo ves si tú no estás. Yo muero, nadie más que yo podría iluminarte, hacer que te sintieras como nunca antes, amor. ¿Quién será quien despertará tu palpitar? ¿A quién entregarás toda tu luz? ¿A quién decidirás amar? Yo también, algunas noches lloro sin cesar. Yo también sé que te podría enamorar. Yo podría hacer que se parara el mundo si tú me dejaras tan solo un segundo. De tu amor, mi amor está. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.